Juan Carlos Viguri dice, y su compadre creo era un general. Yo le pregunto, ¿Jesús Villa, hijo de Pancho Villa? Juan Carlos Viguri responde, sí, creo ese era el nombre. Juan Carlos Viguri sigue contando, el Señor me contó lo que le hicieron a Pedro en Lecumberri, que después de la golpiza le quitaron sus partes íntimas. Yo no lo creo. Yo le pregunto, ¿y qué más te dijo? Juan Carlos Viguri, todo. ¿Cómo fue que lo agarraron a Pedro los agentes? ¿Cómo lo tiraron en la sierra? El presidente lo encontró en Acapulco con su esposa. Yo le pregunto, ¿su esposa o amante? Juan Carlos responde, amante. Estaba Pedro con la esposa de él. Una llamada que hizo Irma Dorantes al presidente y le dijo que si sabía dónde estaba su esposa. Él le contestó que en Acapulco con su familia. Ella le dijo, no, está con Pedro Infante. Se fue el presidente a Acapulco y los agarró. Le dijo a Pedro que lo iba a matar poco a poco. Yo le pregunto, ¿era Cristian Martel? Juan Carlos Viguri dice, sí. Bueno, mira, en una ocasión estábamos en un show de él, Sí. y llegó un compadre de él. Sí. Era como un general, era algo así, que era muy amigo de él. No me acuerdo el apellido del señor, para qué te digo, ¿no? Y este Antonio Pedro salió a cantar y yo me quedé platicando con el señor, ¿no? Y ese señor a mí me contó que cuando estaba en el Lecumberri, Sí. que le habían quitado, lo habían casi, le habían quitado todas sus partes íntimas, ¿no? Ajá. Ahí en el interior, ¿no? Sí. Pues yo dije, no, pues yo no lo creo, no, eso no puede ser posible, ¿no? Ajá. Y que me dice, y él tiene mucho miedo de salir porque piensa que lo van a matar. Ajá. Eso fue lo que me comentó el compadre de él. Ajá. Sí. Pero eso de que le quitaron todas sus partes íntimas, todo, no, eso no. No, yo sé que eso es mentira. Eso es mentira. Sí, y además, mira, a mí me lo hubieran dicho en el hospital cuando lo internaron, ¿no? Claro. Oye, el señor está ahí y jamás, al contrario, me pidieron algo para que él pudiera orinar. Le vuelvo a preguntar, ¿y qué pasó? Juan Carlos responde, se lo llevaron a Lecumberri, le dieron una golpiza, quedó mal de un hombro y de una pierna, y perdió la memoria, lo tiraron en la sierra. Los agentes le dijeron que si se presentaba él otra vez, lo mataban, pues esa era la orden. Y todo lo que pasó del avionazo fue planeado por el gobierno. Déjame decirte que el general es una persona de todos mis respetos, una gran persona. Déjame decirte que en el camerino yo canté con Antonio y el mariachi en un ensayo. Fue impresionante. Y escuchen este corrido que aquí les voy a cantar, dedicado a Pedro Infante, al ídolo nacional. Pedro Infante no ha muerto, Pedro Infante sigue vivo, y el poder de un presidente lo hizo el desaparecido. Gracias, le sigo como usted me diga. A ver, pues oiga, usted me llamó la atención. ¿Y por qué eso del poder del presidente? Porque ahí tengo su biografía de esta canción, fue directamente con Pedrito. No, pero me refiero a que, ¿por qué la cita del presidente que lo desapareció? Y en Acapulco, Guerrero, Pedro allí fue detenido por una Miss Universo, tal por eso fue el motivo. Y a Pedro lo trasladaron para el Distrito Federal, a donde allí las torturas a Pedro le van a dar.
la cárcel de Lecumberri, Pedro allí fue recluido. ¿Pero cuándo fue eso, oiga? Por los golpes que le dieron, Pedro perdió el sentido. Mucho tiempo pasó Pedro en esa negra prisión. Por los golpes y las drogas, Pedro perdió la razón. Año del 57, el día 15 de abril. Las noticias ya se daban, Pedro acaba de morir. Pero todo fue una farsa, Pedro allí no murió. Él se encontraba en la cárcel, él no iba en aquel avión. Y aquí termino el corrido, ya terminé de cantar. Se los dejo de tarea, si quieren investigar. Muchas gracias. Pero hablamos del mismo Pedro. De Pedro Infante. Ah, eso es. O sea que lo del avión fue... Para la versión que yo tuve la oportunidad de entrevistarme con él para hacer este corrido, fue por el conducto del general Jesús Villa Landero. Compadre de Pedro Infante. Con él hemos tenido acercamientos constantes de la amistad que tenemos. Con eso pude yo tener la oportunidad de dialogar con Pedrito. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Erasmo Quijano Hernández, del estado de Hidalgo, municipio de Tezontepec, de Aldama, Hidalgo. Mucho Ahí gusto. le voy a traer una de las fotos donde le estoy mostrando por qué hice este corrido. El general Jesús Villa Landero, Sí. compadre de él, Sí. me dijo: Quijano, diga mi general, ¿por qué no le hace un corrido a mi compadre Pedro? No, mi general, yo voy a hablar con un muerto, ya está muerto. Sí. No, dice, él vive. Sí. Dice, te vas a México, llegas al Estadio Azteca, me dio todos los gastos. Sí. Pero si quieres agarrar un coche, si no vas caminando. Ujú, Pero yo pregunté por allí, no, dice 5 o 10 minutos, yo fui caminando. sí. Y ya me encontré, y luego yo, cuando estaba platicando conmigo, identifiqué su voz. Sí. Y es cuando le dije, usted se va llamado Antonio Pedro. Usted es Antonio Pedro. Sus órdenes. Pues yo vengo por tu instrucción de tu compadre, general Jesús Villa Landero, que te haga yo un corrido. Sí. Y espero que me des biografía de tu vida. Adelante. ¿Le contó a usted qué le Dice, dijo? mira, Quijano, así me dijo. Sí. Y yo tuve un acercamiento con la Miss Universo Cristian Martell Sí. en Acapulco. Sí. Y entonces allí lo descubrieron Sí. con ella. Sí. Era nuera del expresidente de acá de Veracruz. El nombre no me lo acuerdo bien, pero era, Miguel. él era su nuera. Sí. Ah, su nuera del De, presidente. que se costó Pedro Infante. Sí. Por eso los detuvieron sus guaruras Sí. y les dijo a él, a aquel presidente, lo localizamos saliendo del hotel con Cristian Martell Sí. y le dijo, no lo maten, tráiganmelo vivo. ¿Sí? Esos años que se desapareció lo tuvieron en Lecumberri. ¿Sí? Allí eso le torturaron, lo hicieron loco. ¿Qué fue lo que pasó? Hay muchas cosas que ya se están saliendo, que yo he visto en sus Sí. videos. Sí. Aquí, por ejemplo, el compadre me dijo, perdón, Sí. yo le dije, bueno, él subió al avión, se tiró del avión, dice, él nunca subió al avión. Esto también, lo que le voy a decir, sí lo puedo poner, ¿no? Sí. Porque hay que dar a conocer qué tipo de gobierno tenemos. Sí. Sí. Ajá. Sí. Dice que llegaron dos tipos. Sí. Sí. Llegaron dos tipos y lo sacaron. Ajá. ¿De dónde lo sacaron? De una casa donde él estaba, en Mérida. Sí. Ajá. Ah, muy bien. Entonces, pero a esto se lo voy a poner, ¿ah? Dígame. Sí. Que sea escrito, si quiere me lo enseña por correo, Sí. y ya le digo esto y esto no. Muy bien, sí. Ajá. Sí. Ok, que fueron dos tipos. Sí. ¿Sí? Y que lo sacaron, estaba en Mérida. Ujú. Sí.
y aparentemente no me lo... el compadre estaba así también medio como que emocionado y como que algunas cosas se le iban, ¿no? Sí. Y me dice, lo sacaron, ajá, y esos dos tipos eran sicarios de Miguel Alemán, ajá. Sí. Digo, del presidente, dice, así es, del presidente, ¿sí? Pedro Infante era mano derecha del presidente del que había sido presidente Miguel Alemán, porque Miguel Alemán terminó su mandato en el 52. Sí, sí, terminó antes. Ajá, exacto. Entonces, era el brazo derecho de Miguel Alemán. Miguel Alemán era socio de TAMSA. Ajá. Sí. Y entonces lo mandan a estos sicarios a matarlo, pero que le dieron una golpiza y que no lo mataron. Le dijeron, mira, cuate, nos caes muy bien, ajá, y no te vamos a matar, ¿sí? Pero vete, en este momento dejas de existir, Pedro Infante ya no existe, Pedro Infante ya está muerto, ajá. Entonces, que él huyó, ajá. Sí. Y yo le preguntaba, ¿no? Bueno, ¿y a dónde se fue o qué? Ajá. Dice, no, pues Pedro Infante estuvo incluso en la cárcel, pero no me decía ahí a detalle. Pedro Infante estuvo en la cárcel, ajá, y que también estuvo en un manicomio. Y él me comentó que en un manicomio de Perú. Y yo eso no lo veo factible. O sea, no es factible. Sin mandarlo hasta allá, ¿verdad? Ajá, sí, eso no es factible. Sí, no. Sí. Entonces, digo, ¿y por qué lo mandó a matar? Dice, porque, Cristian Martel era la amante de Miguel Alemán. Ajá. Sí. Entonces, pues bueno, aquí pasa algo, se enteró Irma Dorantes, me emociona a veces, me emociona. Sí, no, a todos, es una... Sí. Sí. Entonces, Irma Dorantes no sabía nada en realidad, ajá. Sí. Él se iba a Mérida, Irma Dorantes no sabía nada, pero, ajá, que Luis Aguilar le comentó que andaba con Cristian Martel, ¿sí? Sí. Entonces, Irma Dorantes le da el pitazo al presidente alemán y le dice, señor presidente, ¿dónde cree que está Pedro? Está con Cristian, ajá, en Mérida, ¿sí? Entonces, aparentemente él estaba en Acapulco con ella, pero él tuvo que viajar a Mérida, ¿sí? Sí. Y ya de ahí se iba a ir a México. Sí. Ahí sí no sé. Entonces, llegaron los sicarios. Irma Dorantes no sabía, pero el que le dijo fue Luis Aguilar, Sí. ajá, que andaba con Cristian Martel en Acapulco. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces sí se viene a corroborar que Irma Dorantes tuvo que ver con lo de Pedro, ¿verdad? Ajá, eso es lo que me dijeron allá. Pero, ¿el que le dijo que es un doctor o qué es él? Es un médico veterinario. Médico veterinario. ¿Y él cómo supo, por quién se enteró de eso, de que Irma...? No, ya no le platicamos más. Ah, pero así le dijo... Una plática así, todo eso. Sí. Me dijo eso. Sí, que Irma fue la que lo denunció. La que lo denunció con Miguel Alemán por celos. Sí, imagínese. En abril de 1957 se estrelló la avioneta en que viajaba. El pueblo mexicano le rindió el más grandioso de los homenajes y resolvió mantener vivo a Pedro. Hoy, 37 años después, todavía muchos creen que no ha muerto. Dicen que Pedro Infante, que en paz descanse, ganó muchísimo dinero. ¿Y saben qué? Que lo sigue ganando. ¿Pero cómo puede ser eso? Sus familiares nos aclaran ese misterio en solo un momentito. Pedro Infante, súper ídolo de las multitudes en los años 40 y 50, murió en 1957. Pero murió. Muchos aseguran que sigue vivo y ganando plata.
Pepe Infante, hermano de Pedro Infante y doble de él en algunas de sus películas, recuerda a Pedro como el hermano cariñoso que lo consentía y se lo contaba todo. Imagínense la cantidad de chisme que tiene este hombre en la cabeza. Él culpa de la muerte de su hermano a la actriz Irma Dorantes. Y para haber sufrido y vivido y no haber sido feliz ni con una, ni con otra, ni con otra. Porque ya cuando Pedro murió ya no vivía con Irma Dorantes. Irma ya la señora María Luisa fue a sacar a Irma de la casa de la carretera de Toluca. Pero la única esposa que tuvo Pedro Infante, por la iglesia, por el civil, casada y todo, fue la señora María Luisa León. No, Pedro ya vivía prácticamente en Mérida. Yo supe que después la señora Irma vivía con Carlos Amador. Luego se casó con un periodista.